en los densos bosques cercanos al pueblo de Maules, en Suiza. Las personas que salían a caminar reportaron durante mucho tiempo haberse cruzado con un personaje sumamente peculiar. Quienes lo vieron lo describían como un individuo bastante alto, de 1,85 m de estatura aproximadamente, que vestía un traje oscuro de una sola pieza, botas pesadas, una capa parecida a las del ejército y una máscara de gas antigua con grandes visores redondos. Este personaje casi nunca buscaba hablar con la gente. Los testimonios decían que simplemente caminaba entre la vegetación, se quedaba quieto observando el paisaje o, de vez en cuando, llevaba un ramo de flores en las manos. Fue en septiembre de 2013 cuando un habitante de la zona llamado Patrick logró acercarse a una distancia cercana a los 12 metros y capturó una fotografía de este misterioso caminante. La imagen fue difundida por el diario suizo Le Matin y en poco tiempo llamó la atención de medios de comunicación en todo el planeta. Lo que al principio era solo una leyenda de pueblo, se transformó de golpe en un enigma de alcance internacional. Poco tiempo después, en noviembre de ese mismo año, un grupo de excursionistas halló entre los árboles lo que parecía ser la vestimenta olvidada del Eloyon. Al lado del traje había un papel escrito a mano que llevaba por nombre Acta de Defunción y Testamento del Fantasma de Maules. Aquel escrito mostraba una realidad completamente distinta. La persona que lo redactó explicó que aquellos recorridos por el bosque eran en realidad su terapia personal, una manera de hallar tranquilidad y alejarse del estrés cotidiano. El autor reclamaba fuertemente por la difusión de su foto, señalando que el acoso mediático había terminado con el anonimato que le permitía disfrutar de sus paseos. En el mensaje expresaba su tristeza porque la comunidad suele permitir conductas que dañan a otros, pero es incapaz de tolerar a una persona diferente que solo busca estar sola sin hacer daño a nadie. El manuscrito terminaba con una frase muy significativa, anunciando que el fantasma de Maules dejaba de existir. A partir de ese instante, no se han registrado nuevos reportes oficiales o comprobados sobre el Eloyon. Su verdadero nombre jamás se dio a conocer y hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó con su vida. En el año de 1983, el mundo de los videojuegos vivió una crisis que cambió la historia para siempre. Aunque este desplome ocurrió por varias razones, como un mercado lleno de opciones repetitivas, títulos de muy mala calidad y la fuerte rivalidad de las primeras computadoras caseras, existió un juego que se convirtió en el emblema de este fracaso. T, el extraterrestre para la consola Atari 2600. El proyecto se programó en apenas 5 semanas para llegar a las tiendas en la Navidad de 1982. Pero el público lo destrozó por su jugabilidad tan enredada, quedando registrado como uno de los peores desastres comerciales. A raíz de esto, empezó a correr el rumor de que la empresa había enviado en secreto camiones llenos con miles de copias que no se vendieron hacia el desierto de Nuevo México para sepultarlas en un basurero cerca de la ciudad de Alamogordo. La leyenda urbana contaba que toneladas de cartuchos fueron arrojados a la fosa y sellados con una capa de cemento, dando la impresión de que la compañía buscaba borrar por completo las huellas de su gran equivocación. La anécdota parecía demasiado exagerada para ser real. Durante muchísimos años, la gran mayoría de la gente pensó que se trataba simplemente de un mito de Internet o de un cuento inventado por los fanáticos. Sin embargo, en abril de 2014, los creadores de un documental consiguieron los permisos legales para realizar una excavación en ese antiguo vertedero de basura. Un equipo de arqueólogos apoyado por maquinaria pesada descubrió que los viejos rumores decían la verdad. Abajo de toneladas de basura y bloques de concreto aparecieron los cartuchos de Atari, piezas de consolas y cajas llenas de productos desechados. Entre los plásticos rescatados de la tierra, destacaban juegos de Pac-Man y muchas otras opciones de la consola. El hallazgo demostró que el entierro sí existió, aunque las razones reales fueron menos misteriosas de lo que la gente imaginaba. La empresa no escondió millones de copias de E.T. por pura vergüenza. Los papeles oficiales y las declaraciones de ex empleados
revelaron que el sitio recibió una combinación de productos sobrantes, devoluciones de tiendas y aparatos defectuosos de los que debían deshacerse rápido por la crisis financiera. El cemento se colocó simplemente para evitar que la gente se metiera a robar el material. Este conocido cementerio de cartuchos no resultó ser una teoría de conspiración, ni un secreto corporativo, sino el reflejo material del tropiezo financiero más grande en la historia de las consolas de entretenimiento. Durante las décadas de 1970 y 1980, en Staten Island, creció con fuerza la leyenda urbana de Cropsey. Se hablaba de un hombre con el rostro desfigurado, un paciente que había escapado de un hospital psiquiátrico, o un criminal que se escondía en los matorrales, cercanos a la escuela estatal de Willowbrook. Las madres y padres de familia utilizaban esta historia para evitar que los jóvenes se acercaran a esa zona desolada. Y la pesadilla se hizo realidad. Andre Rand, nacido en 1944, laboró en las instalaciones de Willowbrook desde 1966 hasta 1968, logrando conocer a la perfección todos los rincones, pasadizos subterráneos y áreas verdes del lugar. Tiempo después, esa institución ganó una terrible fama cuando diversas inspecciones sacaron a la luz el maltrato extremo que sufrían las personas internadas ahí. En 1969, las autoridades arrestaron a Rand por privación de la libertad y faltas a la moral en contra de una menor de 9 años de edad. El acusado aceptó los cargos ante la ley y pasó un aproximado de 1 año y 4 meses tras las rejas. A lo largo de los años siguientes, varios menores de edad se esfumaron sin dejar rastro en Staten Island, y el nombre de Rand apareció una y otra vez en las libretas de los detectives. En 1972, la pequeña Alice Pereira, de solo 5 años, se perdió en el conjunto habitacional donde él realizaba trabajos de pintura. Para 1981, Holly Ann Hughes, de 7 años, desapareció luego de que varias personas la vieron cerca del coche de Rand. Las autoridades no presentaron acusaciones formales en esos momentos por falta de pruebas. Hacia 1983, la justicia declaró culpable a Rand por retención ilegal tras llevarse sin permiso a 11 niños de un centro comunitario a un viaje rumbo al aeropuerto de Newark. El momento definitivo ocurrió en 1987, con la desaparición de Jennifer Schweiger, una niña de 12 años que vivía con síndrome de Down. Varios vecinos declararon haberla visto caminando junto a Rand, poco antes de que se perdiera su rastro. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue localizado en una fosa oculta muy cerca de una zona donde el sospechoso solía acampar dentro de los terrenos de Willowbrook. Rand recibió una condena por el rapto de la menor Schweiger, recibiendo una sentencia mínima de 25 años con opción a cadena perpetua. En el año 2004, la corte lo halló culpable otra vez por el caso de Holly Ann Hughes, sumándole un segundo castigo en prisión. Actualmente, en el año 2026, este hombre continúa encerrado en la cárcel, y su primera oportunidad para solicitar la libertad condicional será en el año 2037. Un abogado muy exitoso confía tanto en el diseño estructural de su edificio que se lanza constantemente contra el cristal de un rascacielos para demostrar que es indestructible, hasta que un día cae al vacío. Lo verdaderamente sorprendente de este relato es que ocurrió en la vida real, el 9 de julio de 1993. Gary Hoy, un socio de 38 años en un prestigioso bufete de abogados de Toronto, realizaba una reunión de bienvenida para estudiantes de leyes en el centro corporativo Toronto Dominion. Este profesionista tenía la costumbre de enseñar a las visitas la gran resistencia de los ventanales del inmueble, los cuales estaban fabricados para soportar golpes muy fuertes. Basándose en los relatos de los presentes, el hombre corrió en dirección a uno de los cristales que iban desde el suelo hasta el techo y se estrelló contra él. Un truco que ya había realizado en el pasado sin sufrir ningún tipo de contratiempo. Sin embargo, en esa ocasión el experimento concluyó de una forma trágica. El detalle que vuelve a este acontecimiento algo tan impactante es que el vidrio nunca se rompió.
El panel era verdaderamente resistente a los impactos. Lo que falló por completo debido a la fuerza del golpe fue el marco que sostenía toda la estructura. Con el bloque de cristal entero pegado a su base, el marco se desprendió de la pared y el sujeto cayó al vacío desde el piso 24, perdiendo la vida al instante. Con el paso de las décadas, este suceso se ha convertido en un mito popular sobre el ego y el exceso de confianza. A pesar de eso, los hechos reales muestran un panorama más profundo. El protagonista no era un hombre descuidado en su vida diaria. Se trataba de un profesional respetado que explicaba un dato técnico que consideraba dominar gracias a sus pruebas anteriores. La catástrofe se originó por una falla imprevista en una sección de la estructura que él jamás imaginó que fallaría, a más de 30 años de distancia. Este suceso sigue considerándose como una de las lecciones reales más conocidas sobre cómo la seguridad absoluta en un elemento de una estructura puede ocultar los peligros que existen en todo el mecanismo completo. Durante casi 70 años, los habitantes de la zona oeste de Pensilvania compartieron relatos sobre el hombre verde, a quien también llamaban Charlie sin rostro. Según los mitos de la región, se trataba de un ser sin facciones humanas que recorría los caminos rurales al caer la noche. Algunos aseguraban que su piel brillaba en medio de la oscuridad. Otros afirmaban con total seguridad que su simple cercanía era capaz de apagar por completo los motores de los automóviles. Aquel personaje existió en el mundo real. Su nombre verdadero era Raymond Theodore Robinson. El 18 de junio de 1919, cuando Raymond tenía 8 años de edad, caminaba con sus compañeros cerca del Puente Morado, en las afueras de la localidad de Beaver Falls, con la intención de observar de cerca un nido de aves. Escaló una parte de las torres del tranvía y de forma accidental tocó los cables de alta tensión que transportaban descargas de entre 1200 y 22,000 voltios, menos de un año antes. Esas mismas instalaciones eléctricas ya le habían quitado la vida a otro menor de edad, desafiando todo pronóstico médico. El pequeño logró salvarse. Aquel percance le provocó secuelas físicas muy graves. Perdió la vista por completo en ambos ojos. Perdió la nariz, así como su brazo derecho, además de presentar profundas cicatrices en todo su rostro, que cambiaron su aspecto físico para siempre. Al convertirse en adulto, Raymond se estableció en la comunidad de Coppell, al lado de sus familiares, con el fin de generar sus propios ingresos económicos. Se dedicaba a fabricar de forma artesanal carteras de piel, cinturones y tapetes para la entrada de las casas. Debido a que las personas se le quedaban viendo de forma incómoda durante el día, prefería salir a la calle cuando ya se había ocultado el sol. Con los años, adoptó una caminata nocturna habitual, recorriendo varios kilómetros a orillas de la carretera estatal 351 con el único soporte de un bastón. Esas caminatas nocturnas dieron origen a una enorme cantidad de mitos. Los automovilistas que se acercaban a platicar con él con una actitud educada descubrían a un ser humano completamente distinto al monstruo de los relatos populares. Sus conocidos, vecinos y muchos de los jóvenes que llegaron a cruzar palabras con él lo recordaban como una persona muy noble, atenta y siempre dispuesta a detenerse a conversar un rato. Algunos de los que iban a visitarlo le regalaban cigarros o bebidas, y de vez en cuando aceptaba tomarse fotos con ellos. Raymond Robinson jamás buscó convertirse en un mito popular. Fue simplemente un ciudadano común que superó una terrible desgracia en su infancia y que únicamente buscaba la tranquilidad y el misterio que le ofrecía la noche. Existen ciertos relatos que se escuchan tan fuera de la realidad que lucen difíciles de creer como verdaderos. Este caso no forma parte de ese grupo. Durante diciembre de 1976, un equipo de grabación de televisión que filmaba escenas para la serie El hombre nuclear dentro de los túneles de terror del parque de atracciones New Pike en Long Beach requirió reubicar lo que parecía ser un muñeco decorativo colgado. En el momento en que un técnico sujetó la figura por la extremidad, ésta se desprendió parcialmente de su base. En el interior del objeto quedaron expuestos restos óseos auténticos y piel humana seca.
Aquel elemento de decoración no tenía nada de artificial. Se trataba del cadáver de Elmer McCurdy, un delincuente que había fallecido 65 años en el pasado. McCurdy perdió la vida en el estado de Oklahoma en 1911, luego de formar parte de una serie de asaltos fallidos. Su equivocación más recordada ocurrió cuando, junto a su banda, intentó asaltar un ferrocarril que transportaba el dinero de los salarios, pero por error abordaron la locomotora equivocada, huyendo con una cantidad de dinero insignificante. Posteriormente a su deceso, ningún miembro de su familia acudió para pedir los restos. El encargado de la funeraria local preparó el cuerpo queriendo conservarlo y comenzó a exhibirlo cobrando una entrada a los curiosos del pueblo. El destino del cuerpo fue todavía más desconcertante. A lo largo de las siguientes décadas, el cadáver pasó por una red infinita de ferias ambulantes, espectáculos de rarezas, galerías de cera y exhibiciones de mercadotecnia. Con los cambios de dueño, los restos eran constantemente mostrados en vitrinas, guardados en bodegas y movidos de ciudad en ciudad, llegando al punto de ser visto menos como una persona y más como un simple adorno de utilería teatral. Para la época de los 70, el cuerpo inerte acumulaba ya tantas capas encima de cera vieja, pintura de colores y sustancias químicas para su conservación, que la gente común de la zona pensaba que era solo un maniquí de plástico. Durante mucho tiempo estuvo suspendido en ese juego mecánico de California, sin levantar la menor sospecha entre los visitantes. El hallazgo fortuito de 1976 dio inicio a una profunda averiguación policíaca que al final logró comprobar la verdadera identidad del fallecido como McCurdy. Finalmente, en 1977, sus restos recibieron sepultura en la localidad de Guthrie, en Oklahoma. Para asegurar que nadie volviera a profanar el sitio, se colocó una gruesa capa de casi 1 metro de concreto sobre el ataúd. Elmer McCurdy falló de forma consecutiva en cada delito que planeó en su vida. Sin embargo, por culpa de una serie de eventos fuera de lo común, alcanzó un destino más asombroso que la fama de cualquier bandido, pasando décadas enteras expuesto al público en las ferias antes de que alguien descubriera que ese muñeco colgado era el cuerpo de un ser humano real. Las zonas boscosas que rodean el lago North Pond, en el estado de Maine, sirvieron de refugio para uno de los fugitivos más singulares en la cronología contemporánea de los Estados Unidos. A partir de los últimos años de la década de 1980, los dueños de las cabañas de descanso de North Pond comenzaron a notar una serie constante de robos. El intruso casi nunca se llevaba objetos de gran valor económico. En su lugar, prefería llevarse comida, pilas, tanques de gas, prendas de vestir, novelas, bolsas para dormir, linternas de mano y otros artículos de primera necesidad para acampar. Al no tener pistas de un sospechoso, la comunidad empezó a llamar al misterioso visitante como el ermitaño de North Pond. Con la llegada de los años 2000, estos misteriosos robos ya formaban parte de los cuentos populares de la región. Aquel gran misterio llegó a su fin en abril de 2013, momento en el que un oficial de la ley de nombre Terry Hughes atrapó a un sujeto justo cuando se metía a robar en un terreno privado junto al lago. El detenido resultó ser Christopher Thomas Knight, un individuo de 47 años de edad, que llevaba habitando en solitario en el bosque desde 1986. Knight se internó en la vegetación de Maine cuando tenía apenas 20 años, y con el tiempo armó un campamento secreto camuflado entre grandes rocas y árboles frondosos. Durante las siguientes casi 3 décadas, el hombre esquivó prácticamente cualquier interacción con el resto del mundo. Para lograr subsistir, dependía totalmente de los robos. Los encargados de la investigación calcularon que realizó más de 1,000 ingresos ilegales a propiedades ajenas, obteniendo recursos de las viviendas y chozas de los alrededores. Posteriormente a su detención, el relato de Knight acaparó las portadas de los medios de comunicación de su país. Ciertas personas lo consideraban un caso extraordinario, de alguien que decidió renunciar por completo al estilo de vida actual. Por otra parte, muchos señalaron que su modo de subsistir estuvo basado en perjudicar durante años a los habitantes locales.
quienes padecieron los daños de sus constantes delitos. Con el tiempo, el acusado cumplió con los meses de condena dictados por el juez, cubrió económicamente los daños causados y regresó a su vida personal. A pesar de que su ubicación actual no se comparte con la sociedad, se mantiene alejado de la atención pública. Mirándolo así, el ermitaño de North Pond sigue siendo el mismo personaje que fue por tanto tiempo. Un individuo sumamente complicado de rastrear. Durante la noche del 19 de febrero de 1994, una mujer de 31 años de edad llamada Gloria Cecilia Ramírez fue trasladada de urgencia al Hospital General de Riverside en California. Esta madre de 2 hijos padecía un cáncer de cuello uterino muy avanzado y entró a la sala médica desorientada, con los latidos del corazón acelerados y fallas graves en sus órganos. El personal médico inició de inmediato las maniobras de emergencia. Fue en ese momento cuando ocurrió algo fuera de lo común. Los enfermeros notaron una especie de capa aceitosa sobre el cuerpo de la paciente y percibieron un aroma extraño parecido a fruta madura, ajo o una sustancia química. Al momento de extraerle una muestra de sangre, varios de los presentes aseguraron sentir un olor similar al amoníaco. E incluso algunos testigos afirmaron distinguir unos pequeños fragmentos de tonalidad amarillenta flotando dentro del tubo de laboratorio. En cuestión de instantes, los trabajadores del nosocomio comenzaron a sentirse mal. Una enfermera se desvaneció por completo. Un médico residente experimentó náuseas intensas y se desplomó en el suelo. Otros compañeros manifestaron falta de aire, mareos constantes, contracciones musculares involuntarias y problemas transitorios para mover las extremidades. Al concluir la jornada, 23 empleados presentaron malestares. Varios de ellos terminaron internados en el mismo hospital, y una sección de la sala de urgencias tuvo que ser desalojada. Gloria Ramírez perdió la vida cerca de 45 minutos después de su ingreso. El suceso se convirtió rápidamente en un tema de interés en todo el país. Los especialistas de la salud no encontraban una respuesta lógica sobre cómo tantos profesionales de la medicina pudieron enfermar de gravedad al atender a una sola persona. Posteriormente, un análisis detallado por parte del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore planteó una explicación alternativa. Los científicos supusieron que la paciente pudo haber recurrido al uso de dimetilsulfóxido, una sustancia química que a veces se emplea de forma casera para calmar los dolores intensos. Bajo esta explicación, una cadena de alteraciones químicas causadas por el oxígeno de los aparatos, la condición médica de la mujer y las maniobras de reanimación habrían generado gases venenosos que afectaron directamente a los médicos. Esta propuesta fue muy comentada por la comunidad científica, pero jamás logró comprobarse de forma definitiva, a más de 30 años de distancia. El fallecimiento de Gloria Ramírez, apodada por los periodistas como la mujer tóxica, se mantiene como uno de los enigmas de la medicina más sorprendentes e inexplicables de la época moderna. Durante más de 5 décadas, los estudiantes de la Universidad de Penn State han compartido relatos sobre la silueta fantasmal de una mujer vestida de rojo que recorre los pasillos de la biblioteca Patty. A diferencia de los típicos mitos universitarios de terror, este relato en particular tiene su origen en un crimen de la vida real. Betsy Ruth Aartsma era una joven estudiante de posgrado de 22 años de edad originaria de la ciudad de Holland, en el estado de Michigan. El 28 de noviembre de 1969, acudió a las instalaciones de la biblioteca Patty con el fin de consultar información para un ensayo escolar. Alrededor de las 16:45, la chica buscaba material en los estrechos estantes del segundo nivel, cuando una persona se le acercó por la espalda y le causó una herida punzante en el pecho. La lesión resultó mortal. La víctima traía puesta una prenda de color rojo encima de una blusa blanca de cuello alto, por lo que la pérdida de líquido vital apenas se notaba a simple vista. Los alumnos que se encontraban cerca escucharon el ruido de unos textos cayendo de la repisa y corrieron a auxiliarla, pensando que la joven presentaba un ataque epiléptico o un desmayo repentino. Diversos testigos
declararon haber visto a un muchacho retirarse del lugar momentos después del suceso. Según las declaraciones de la época, este individuo señaló en dirección hacia donde estaba la afectada y mencionó que alguien requería auxilio médico antes de salir apresuradamente del inmueble. El sujeto jamás pudo ser identificado por las autoridades policiales. Para el momento en que los especialistas de la salud detectaron la herida provocada por el arma en el dispensario del campus universitario, ya se habían desperdiciado minutos sumamente valiosos. Los detectives a cargo del caso tuvieron que lidiar además con otro gran inconveniente, y es que el edificio continuó brindando servicio de forma habitual, por lo que una multitud de jóvenes transitó libremente por el lugar, antes de que los agentes del orden público asimilaran que se trataba de un crimen planeado. Las pistas del sitio terminaron alteradas. El objeto punzocortante nunca apareció y el agresor escapó sin dejar rastro. Con el paso de los años, el cuerpo policial investigó a una gran variedad de probables culpables. Diversos investigadores y escritores sostienen la teoría de que un alumno de la carrera de geología llamado Richard Hefner fue el verdadero responsable del crimen. Sin embargo, el gobierno nunca presentó acusaciones formales contra él, y ningún dato contundente ha permitido relacionar de forma directa a un sospechoso con este acontecimiento. En la actualidad, el trágico fin de Betsy Aardsma se mantiene como uno de los casos sin resolver más conocidos en todo el estado de Pensilvania. La leyenda urbana de la silueta con ropa roja continúa vigente en las aulas, pero detrás de ese relato paranormal permanece el recuerdo de una estudiante auténtica, cuyo verdugo nunca pagó por sus actos ante la justicia. En septiembre de 1944, la localidad industrial de Mattoon, en Illinois, se vio envuelta en una ola de pánico completamente desconocida para sus habitantes. Un agresor invisible, descrito como un individuo alto y delgado con ropas oscuras y una gorra ajustada, supuestamente se acercaba a las ventanas de las alcobas por las noches para rociar un gas de aroma dulce a través de las rendijas y protecciones. Los afectados reportaban una inmovilidad temporal en las piernas, jaquecas intensas, ascos fuertes, labios hinchados y, en ciertas ocasiones, aparentes quemaduras por químicos. El relato se difundió a gran velocidad. Las estaciones de noticias llamaron al personaje el merodeador anestésico. Se armaron rondas de vigilancia ciudadana. Los vecinos atrancaron sus ventanas, y el temor se apoderó por completo de las familias. Durante décadas, diversos historiadores y expertos de la mente humana señalaron este acontecimiento como un ejemplo clásico de histeria colectiva en tiempos de guerra. En 1944, con los conflictos mundiales generando una enorme tensión y angustia, muchos pensaban que una población asustada había desarrollado malestares físicos en conjunto sin la existencia de un peligro real. Sin embargo, los oficiales encargados de revisar las viviendas hallaron mallas de ventanas que habían sido rotas intencionalmente desde la parte de afuera. Además, una de las afectadas, llamada Beulah Cordes, experimentó un ardor extremo en la garganta seguido de sangrado bucal. Estos datos representaban daños físicos reales que apuntaban al contacto directo con un componente químico auténtico, descartando que se tratara solo de un problema psicológico. Tiempo después, los analistas concentraron sus sospechas en un candidato lógico, Farley Llewellyn, un joven muy inteligente pero apartado de la sociedad que había abandonado sus estudios de química en la Universidad de Illinois. Este sujeto había montado un laboratorio con todas las de la ley en el terreno de sus padres, y ese lugar de experimentos sufrió una fuerte explosión por accidente, apenas 7 días antes de que iniciaran los reportes en el pueblo. Ciertos estudiosos sostienen la idea de que este hombre pudo haber fabricado nitrometano, una sustancia de olor agradable, cuyas consecuencias en el organismo, como la baja actividad del sistema nervioso, la pérdida momentánea de movimiento y el malestar estomacal, coinciden de forma exacta con los padecimientos de la población de Mattoon. La ley nunca presentó acusaciones formales. Tampoco existió una declaración de culpa y el misterio sigue cerrado sin una respuesta oficial. A pesar de esto,
Los rastros materiales nos indican que en Matún ocurrió algo mucho más complejo que un simple miedo colectivo en 1944, y que el mito del atacante del gas pudo nacer de agresiones químicas verdaderas. Estos han sido 10 sucesos donde la frontera entre los cuentos de terror tradicionales y los hechos comprobados desapareció por completo. Si existe un detalle que une a cada uno de estos relatos, es justamente este. El mito popular nunca fue la parte más aterradora del asunto. El mito era simplemente el esfuerzo de la gente por intentar comprender un suceso para el cual la sociedad todavía no tenía una explicación directa. Cada relato compartido en este espacio cumplió exactamente con el mismo orden de eventos. Una población descubrió una situación que no lograba comprender con lógica. Creó un mito popular a su alrededor, y en el momento en que la realidad se expuso ante el mundo, el trasfondo resultó ser mucho más asombroso, más melancólico y más impactante de lo que el cuento original planteaba en sus inicios. Esa es la verdadera esencia de los mitos urbanos. No son simples mentiras inventadas. Son la explicación más cercana a la realidad que una comunidad puede estructurar antes de tener la fortaleza de asimilar lo que verdaderamente ocurrió en su entorno. ¿Cuál de estas 10 narraciones te causó un mayor impacto en tus pensamientos? ¿Cuál de ellas sigue rondando por tu mente en este momento? Comparte tus valiosas opiniones en el espacio de interacción ubicado abajo. Y si encontraste entretenido el material de este día, no dejes pasar la oportunidad de apoyar con tu voto positivo, unirte a la comunidad y activar las alertas de contenido para que no te pierdas nuestros próximos recorridos informativos. Esperamos de corazón que pasaras un rato tan agradable viendo este proyecto como nosotros, al momento de darle vida. Nos saludamos en el siguiente material audiovisual. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.